Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Pero si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, o sea, con generosidad y sin reproche. En realidad el texto original significa, sin buscar razones para no darla, para no responder a ese clamor del corazón, sin buscar fallas. Esa es otra forma de verlo. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dios toma esto tan en serio que en realidad se ofende si no creemos que quiere darnos sabiduría. Él dijo, si piden sabiduría y no creen que quiero dárselas, no se las daré. Porque así está en mi corazón, y yo les dije que si piden sabiduría, se las daré. Y se las daré abundantemente, generosamente. No buscaré razones por las que no debería dárselas. La única razón por la que se les negará la sabiduría es que no crean que quiero dárselas. ¿No es una promesa genial? Creo que de verdad somos tontos si no pedimos sabiduría. Dios, no solo quiero aprender tu palabra que es buena en sí misma, sino que quiero la sabiduría. ¿Qué viene con esa palabra? Quiero poder aplicarlo en cada área de mi vida, en mi futuro. Es una de las grandes promesas de la Biblia. Pero debemos pedir sabiduría con una comprensión de lo que pasó. Cuando alguien le pidió a Dios esto antes que nosotros y se le dio. Quiero mirar la vida de Salomón solo por un momento. En Primera de Reyes, capítulo 3, un momento asombroso en la historia. Este joven fue llamado a gobernar y reinar, y él terminó de ofrecer 1000 sacrificios. En el altar, él vio la gloria de Dios descender. En una medida probablemente mucho mayor que nosotros. Nosotros experimentamos una medida de su gloria hoy en la adoración, no hay duda. Pero Salomón, la gloria vino tan poderosamente en el templo que nadie podía estar de pie en la presencia de Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué quieres, Salomón? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, así que él sabía algo sobre su padre. Ahora, su padre no era perfecto, ya conocemos la historia, él cometió errores, pero eso no cambió el hecho de que podía ser desafiado por la verdad y que volvería a una relación viva con Dios. Su padre y él tenía un corazón honesto ante Dios. Y él dice, y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por rey en lugar de a David mi padre, y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir, o sea, me pusiste en una posición, pero Dios, no estoy seguro de cómo hacer esto. ¿Alguna vez se sintieron así en sus vidas? ¿Se sintieron llamados a hacer algo tal vez en el reino de Dios o llamados a ser alguien que aún no eran, llamados a ser un tipo de persona diferente a quien fueron antes de venir a Cristo? Y ustedes claman a Dios y dicen, Dios, soy joven, me siento como un niño, no sé cómo hacer esto, no sé cómo amar a la gente, no sé cómo perdonar a mis enemigos, no sé cómo ser el esposo o la esposa que debería. No sé ser padre como debería, ni madre como debería. Dios, no sé cómo hacer esto, me siento como un niño. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces Salomón le pidió sabiduría a Dios, y fue maravilloso que él hiciera eso, y entonces el Señor fue a Salomón, y le dio una sabiduría que Dios le dijo, y que es cierto hasta el día de hoy, que nunca habría otro, excluyendo a Jesucristo, nunca habría otra persona en el mundo a la altura de la sabiduría que le dio a él. De hecho, se volvió tan sabio que el pueblo le tenía miedo, el pueblo de Israel. Dice
En el versículo 28 del capítulo 3 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, así que él podía saber qué era verdad o qué era mentira en otros. Dos mujeres se acercaron a él, y había un niño vivo y un niño que falleció, y ambas afirmaron que el niño vivo era suyo, y que el niño que falleció pertenecía a la otra. Y Salomón, la forma en que él ejecutó juicio en esta situación, realmente causó que un miedo surgiera en los corazones de todos los que vieron cómo Dios lo había hecho tan increíblemente sabio. A él se le dio la capacidad de juzgar lo que estaba bien y mal en la vida de los que estaban bajo su liderazgo. Ahora, avancemos rápidamente con esto hasta Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 3. Salomón, al final de sus días, desviado en cierto modo, nunca hubo una sabiduría mayor que la que se le dio a este hombre, pero al final de sus días está apático, está desilusionado, y se alejó sorprendentemente de Dios y del llamado que tenía para su vida. El versículo 3 dice, consideré en mi mente cómo estimular el cuerpo con el vino. ¿Se imaginan? A este hombre se le dio más sabiduría de la que nadie en la historia del mundo tuvo jamás. Se le dio la custodia, en cierto sentido, del testimonio, el testimonio físico real de Dios. En la tierra en ese tiempo, a él se le dio la custodia de ese lugar, de la casa, del templo y del sacrificio. Y se supone que es el hombre más sabio que jamás existió, pero comienza a beber. ¿No es increíble? En busca de la felicidad. Yo a menudo lo digo así, él dejó la respuesta para seguir la pregunta. Él dijo, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. Me parece irónico que una de las preguntas más grandes en la iglesia pentecostal y carismática hoy en día sea sobre este tema de beber. Vino entre el pueblo de Dios, pero este es el punto donde Salomón comenzó a retroceder. Lo primero que hizo fue empezar a beber alcohol y no pensó que eso lo llevaría a construir templos paganos, pero lo hizo a largo plazo. ¿Y cómo echar mano de la insensatez? En otras palabras, yo salí y decidí empezar a vivir la vida y a pasar un buen rato, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Versículo 15. Él dijo, entonces me dije, como la suerte del necio así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Así que él llega al punto de decir que la sabiduría no tiene sentido. No tiene sentido tener sabiduría si termina como el necio. En el versículo 17 del capítulo 2 él dice, y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. ¿No es eso muy triste? ¿Cómo le pasó esto a este hombre? ¿Cómo se empieza con tanta sabiduría? Gente de todo el mundo iba solo para oírlo hablar. Eso pasó con Salomón. La reina de Saba llegó con un gran séquito, con preguntas, y la Biblia dice que él le respondió todas sus preguntas. Y ella estaba muy sorprendida por la sabiduría de este hombre. La Escritura dice que ella se quedó sin aliento. A él se le dio una mente y un entendimiento de las cosas y la capacidad de juzgar. Dios se la dio. Pero, miren, ¿qué le pasó a él? ¿Cómo pudo alejarse tanto de su llamado? Bueno, la pista está en la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Una de nuestras escrituras que leímos al principio, donde él dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Esa es la razón. Él pidió sabiduría para juzgar entre el bien y el mal en otros, no en sí mismo. Esa es la razón. Miren, y esa es la tendencia humana, supongo, del pueblo de Dios. Tal vez en todos nosotros, que obtenemos este aprendizaje para discernir el bien y el mal, y podemos discernir a todos menos a nosotros mismos. No logramos entender que la verdadera medida de la sabiduría está en poder discernir los motivos de nuestro propio corazón. Él le dijo a la gente, oigan, algunas cosas que Salomón le dijo a la gente a su alrededor en el libro de Proverbios, capítulo 2,
Versículos 16 al 19. Y él le dijo a la gente que fuera consciente de las seducciones de este mundo. Él dice, serás liberado de la mujer inmoral, de la seductora que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ahora esta es la instrucción de Salomón para otros, pero cuando miramos su propia vida, adelante en 1 de Reyes capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, muchas extranjeras, las de Moab, Amón, Edom, Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Él le advierte a otros que no hagan esto en el libro de Proverbios. Él lo escribió por el bien de otros, pero él mismo no obedeció lo que escribió. Él tiene la sabiduría, pero es para otros, no para él mismo. Él tuvo 700 esposas. Eso prueba que no tenía ningún... Yo hace tiempo dirigí un estudio bíblico para hombres y yo leí este pasaje y un hombre mayor suspiró, sacudió su cabeza y dijo, solo un tonto querría más de una esposa. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero no es eso lo que escribió en Proverbios. Serás liberado de la seductora que halaga con sus palabras, que se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y cuando Salomón, Primera de Reyes 11:4, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a otros dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable. El dios Milcom, la gente colocaba a los bebés en las manos rojas y calientes de ese ídolo para quemarlos hasta morir. Salomón, de todas las personas, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así que hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces él fue genial dando consejos a otros, pero muy pobre en incorporarlos a su propia vida. En Proverbios 3, versículos 5 al 8, nos advierte lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salomón escribió esto, pero al final de su vida escribió: todo es vacío, todo es vanidad, todo es inútil, todo es nada. No hay razón para tener sabiduría en mi vida si termino como el necio. ¿Cuál es el punto de tener sabiduría? Sin embargo, él escribió todo esto para ti y para mí. Y estas palabras, que Dios usó a Salomón para escribirlas, pero él mismo se hizo sabio a sus propios ojos. Él mismo se apartó de Dios y se dirigió hacia el mal. Él mismo se encontró amargado, vacío y desilusionado al final de su vida. En Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 13. Oigan el clamor: adquiere sabiduría, dice él, y hay signos de exclamación ahí. Adquiere entendimiento. Él nos dice que a ti y a mí, no te olvides, ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Ahora está hablando de sabiduría y entendimiento. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Apréciala y ella te levantará. Y cuando te haya abrazado te honrará. Diadema de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío. Yo creo que cuando él escribió esto, no se lo escribió a su propio hijo. Dios le habló y él escribió lo que oyó.
El Espíritu Santo le habló a Salomón diciendo, escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines tus pasos no hallarán impedimento, y si corres no tropezarás. Aférrate a la disciplina, y no la sueltes, consérvala, porque ella es tu vida. Consérvala porque ella es tu vida. Y el mismo hombre al que Dios le habló y le dio estas palabras, terminó vacío, insatisfecho, triste, construyendo templos paganos, pasando por el templo de Dios probablemente en el día de adoración con todos sus carros y todo su séquito, dirigiéndose al templo de una de sus esposas. Las mismas cosas que Dios le había dado en sabiduría, que Él escribió para que nos alejáramos de las relaciones seductoras y tuviéramos cuidado con las cosas de este mundo que alejarán nuestro corazón de Dios. Y aprendiéramos las palabras en los caminos de Dios y las aplicáramos a nuestro corazón con diligencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y sin embargo, Él mismo, ustedes pueden ver el desfile si me siguen con el ojo de su mente, pasando por el templo de Dios, donde la gloria de Dios está detrás del velo, donde el sacrificio decretado por Dios para el perdón de la nación y de las personas individuales se supone que se lleva a cabo, donde la gente de todo el mundo ha estado yendo porque había un orden divino allí. Había tal presencia de Dios, dice sobre la reina de Saba, cuando vio a los portadores de la copa la forma en que se movían, que se quedó sin aliento, y ella dijo, sí, yo tengo coperos en mi palacio, en mi reino, pero no así. Aún los coperos estaban empoderados por el Espíritu de Dios, y para oír a este hombre hablar con la sabiduría que había en su corazón. Pero, oh Dios, debería haber un temor de Dios tocando tu corazón y mi corazón. Últimamente he estado en oración estudiando estas cosas y diciendo, Dios Todopoderoso, no me dejes terminar así. No dejes que me apoye en mi propio entendimiento. No dejes que me ponga excusas, Dios. Razones por las que lo que se aplica a otros no se aplicaría a mí, ¿entienden? Nosotros vemos pastores ahora caer como moscas muertas en todo el país ahora mismo, enseñando a otros los principios de Dios que de alguna forma se engañaron a sí mismos, pensando que no se aplican a ellos. Es increíble. Es increíble. Y algunos muy notables, aún el año pasado, que enseñaron a la gente y les enseñaron con sabiduría y con autoridad, les enseñaron la verdad, pero de alguna forma se convencen a sí mismos de que lo que enseñan a otros no aplica para sí mismos. Miren, tengan cuidado. La Escritura dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque todos tenemos la tendencia en nuestros corazones a de alguna forma torcer las Escrituras y convencernos de que lo que se aplica a otros no se aplica a nosotros. Salomón advierte a la gente, no hagan esto, no. Cedan a estas seducciones de la vida o de la sociedad que los rodea. Eso quitará, ese camino conduce a la muerte, y sin embargo ahí está él en su carro yendo por el camino hacia un lugar de muerte. Miren, este es el punto. Él terminó vacío, insatisfecho y triste porque, al pedir sabiduría, no le pidió a Dios un corazón para aplicarse a sí mismo lo que Dios le mostraría para el bien de otros. Es así de simple. Miren, es increíble. El Señor se le apareció 2 veces. La primera vez que se le apareció a Salomón le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Saben, hoy leímos una escritura que dice, si no tienes sabiduría, pídela y te la daré abundantemente. Pide lo que quieras. Yo miro hacia atrás en la vida de Salomón y me siento triste en mi corazón porque él pidió sabiduría, pero no pidió un corazón para seguirla. Y si él lo hubiera hecho, Dios se lo hubiera dado. ¿No es increíble? Él dijo, te daré lo que pidas. ¿Y qué diferencia haría si Salomón dijera, Dios, yo no sé cómo juzgar a tu pueblo, y por eso te pido sabiduría para poder juzgar en un sentido todos los asuntos que vendrán ante mí en la nación? Pero, oh Dios, también te pido un corazón como el de David, mi padre. Te pido un corazón que pueda ser conmovido por la verdad que enseño a otros. Pido una vida y un corazón que no solo enseñe a otros, sino que me enseñe a mí mismo.
Quiero obedecerte, Dios, cada día de mi vida. Quiero terminar fuerte. Quiero llegar a la meta con las manos en alto. Después de caminar y vivir en victoria, no quiero ser un viejo amargado y desilusionado al final de mis días. Y le puede pasar a cualquiera. Y si llegamos a pensar que no nos puede pasar a nosotros, eso demuestra que somos tontos. Eso le pasó al hombre más sabio que existió sobre la faz de este planeta. Y yo sería un tonto si pensara que no me puede pasar a mí. Y ustedes serían tontos si pensaran lo mismo. Nosotros no sabemos lo que reside en nuestro corazón, y si renunciamos a ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios o en el estudio de la oración, o nos acostumbramos a sentarnos en la iglesia de Times Square mientras el pastor Tim desbloquea estos tesoros de la palabra de Dios sobre la cosmovisión cristiana y cómo vivir una vida cristiana y cómo escapar de las relaciones tóxicas y todos estos otros mensajes que Dios les da. Y seguimos acumulando conocimiento. Y decimos, oh, esa prédica es para alguien. Sí, Juan necesita oír esto. Oh, sí. Alicia necesita oír este mensaje, pero nosotros no lo oímos. No nos alejamos de las relaciones tóxicas, ni nos alejamos de las seducciones del mundo que le robarán nuestro corazón a Dios. No permitimos que esa palabra que estamos aprendiendo se aplique a nosotros. Ese es el clamor de mi corazón. Es exactamente lo mismo que el rey David en el Salmo 139. Versículo 23, cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo oro eso a menudo, Dios, que no me dejes asumir que lo que hago es correcto. No me dejes asumir que la dirección en la que voy es la correcta o que los pensamientos que tengo son correctos, Dios. Si yo me examino, casi siempre saldré oliendo a rosa. Y ustedes también lo harán. Pero examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Dice inquietudes en la Biblia de las Américas, pero dice pensamientos en la Reina Valera. Dios, conoce los pensamientos de mi corazón. Examíname, Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios, no me dejes asumir que todo lo que hago está bien. No me dejes asumir que las reglas que enseño a otros no se aplican a mí. Algunas de las caídas en el ministerio fueron tan evidentes que uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre o esta persona le enseñara a la gente esto y sin embargo tuviera un pecado tan profundamente arraigado en su propia vida? Y estuviera convencido de que no aplicaba para él. Eso lo hace doblemente desconcertante. ¿Cómo es que Salomón construye templos a dioses paganos, donde sacrifican niños en el fuego, y de alguna forma no sabe si eso está bien o mal? Él no lo sabe, no entiende lo que hace. ¿Cómo se convenció a sí mismo de que eso estaba bien? No, esto es lo que dice. Los amores que permitió en su vida cambiaron su corazón cuando envejeció. Oh, ustedes están envejeciendo. Tengan cuidado. Cuando todo el celo natural se vaya y ya no puedan cubrirlo con ministerio, saldrá a la superficie que tanto tienen a Cristo en ustedes. Y saldrá que tanto no lo tienen. También saldrá a la superficie. Miren, hay un punto en la vida en el que todo lo que queda es quién es Jesús en sus vidas. Y va a alcanzar a todos. Alcanzó a Salomón cuando era mayor. Hay una historia de un lagarto del desierto, ¿sí? Y el lagarto del desierto camina por el desierto y su cola se mueve hacia la izquierda y derecha, izquierda, derecha, así. Y entonces, así cubre sus huellas mientras camina por el desierto y el halcón no puede verlo porque su cola cubre sus huellas. Cubre sus huellas. Pero a medida que envejece, su cola empieza a endurecerse. Y va un poco menos a la izquierda y un poco menos a la derecha. Y de repente aparecen los dedos, y a medida que envejece entonces, aparece más de la huella, y luego su cola se vuelve dura, y entonces el halcón lo ve y lo captura. Y es algo similar en la vida cristiana. A medida que envejeces, ya no puedes cubrir tus huellas. No puedes cubrirlas con celo religioso, no puedes cubrirlas con glorias a Dios. No puedes cubrirlas con canciones. Lo que en verdad eres saldrá a la superficie. Hay gente que me ha dicho, oh hermano, fulano de tal, no es triste como se amargó cuando llegó a los 60. Y yo digo, no hermano, fulano de tal siempre fue amargado, simplemente estaba cubierto con actividad religiosa. Estén seguros que su pecado los alcanzará. Estén seguros de que saldrá a la superficie. Estén seguros que no podrán salirse con la suya para siempre, con lo que puede estar oculto ahora. Estén seguros.
Entonces el punto es, eres sabio. Eres sabio. Yo iba a llamar este mensaje, ¿eres un tipo sabio o solo un tipo sabio? Busca sabiduría. ¿Quieres crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo? Entonces es muy simple. Pídele a Dios hoy un corazón para obedecer todo lo que Él promete mostrarte. Es muy simple. No sé ustedes, pero yo voy hacia allá. Miren, yo solo quiero terminar la carrera con victoria. Quiero terminarla correctamente, quiero terminarla bien, terminarla a la manera de Dios. Hay gente aquí hoy que sigue en relaciones tóxicas y no deberían, y lo saben. ¿Y por qué lo justifican? Saben que no está bien. Salomón sabía que no estaba bien. Y se salió con la suya por un tiempo, pero al final eso le robó el corazón. Créanme, si se casan con alguien que no es creyente, les robará el corazón eventualmente. Les quitará sus dulces palabras, su pasión por Jesús. Será una lucha constante ir a la casa de Dios. Tienen hijos, no quieren llevar a sus hijos a la iglesia. Es una trampa terrible en la que la gente cae. Ustedes saben que deben perdonar a sus enemigos. Pero siempre hay una excusa, siempre hay un enemigo del que dicen, bueno, ciertamente no se puede aplicar a él o a ella. O sea, aún Dios debería estar enojado si sabe lo que hizo. Mucha gente en esta generación tiene relaciones sexuales ilícitas y de alguna forma piensan que ya saben que no importa. Sansón lo hizo. Hasta que un día se despertó y la unción se había ido. De su vida, él se salió con la suya por mucho tiempo, pero uno no se sale con la suya para siempre. Un día te despiertas y la presencia de Dios se fue. Vas a la iglesia y ves que todos los demás están como embelesados en la presencia de Dios. Y tú estás afuera mirando hacia adentro diciendo, ¿qué me pasó? ¿A dónde se fue eso en mi vida? ¿Juegan ustedes con fuego un poco más de la cuenta? No es sabio jugar con el pecado. No es sabio hacer estas cosas porque los atrapará eventualmente. Los atrapará a todos. Y solo digo esto porque me importan. Si no me importaran, solo les diría lo amables que fueron hoy. A mí me importa. Me importa que terminen en victoria. Al pastor Tim le importa que terminen en victoria. A nosotros nos importa que lleguen hasta el final. Nos importa llegar a la meta. Juntos con las manos alzadas en victoria, diciendo, oímos a Dios, lo hicimos a la manera de Dios, caminamos por el camino de Dios. A nosotros se nos dio entendimiento y sabiduría, pero no desperdiciemos lo que Dios nos dio. Nosotros obedecimos a Dios cuando Él habló a nuestros corazones. Me encanta el hecho de que el pastor Tim tenga un espíritu tan sensible ahora. Y solo su ejemplo me provoca. Porque él solo dirá una palabra. Nosotros ni siquiera oímos lo que dice, ni prestamos atención, pero él de inmediato es punzado en su corazón por el Espíritu Santo y regresa y se disculpa o pide perdón, y yo ni siquiera estoy seguro de que hubiera algo errado en ello. Pero la sensibilidad hacia Dios es un ejemplo para nosotros de cómo tú y yo debemos andar en nuestro caminar con Dios. Oh Dios, Dios, no me dejes ir allí. Dios, no me dejes ver eso. Dios, no me dejes hacer esto. Dios, ayúdame. Lo que sea que debas hacer, Señor, solo hazlo en mi vida. Quiero caminar por un camino limpio. No quiero pasar por la casa de Dios a un lugar impío al final de mi vida o cuando envejezca. Yo quiero ir a la casa de Dios, quiero estar feliz de ir a la casa, quiero estar aplaudiendo, quiero estar gritando, quiero estar cantando en la casa de Dios, quiero dar gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida, quiero que mis hijos vean la presencia de Dios en mi vida hasta el final de mi viaje, quiero que mis nietos puedan decir, quiero ser como mi abuelo o mi abuela, Dios Todopoderoso, tú tienes un futuro así para los que escogen la sabiduría y la aplican a su corazón y a su vida. Oh Dios, déjanos que seamos los primeros. Pablo le dijo a Timoteo el labrador que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos, que el Señor te dé entendimiento en estas cosas. Él escribe en otra parte diciendo, los que dicen tú no deberías hacer algo, ¿lo haces tú mismo? Yo estoy atónito por la ceguera espiritual que sobrevino en gran parte del ministerio en nuestra generación. Atónito. ¿Cómo puede la gente vivir en tal inmoralidad, ser tan incongruente y sin embargo tener 10, 15, 25,000 personas en sus iglesias?
en algún punto, las reglas no se aplicaban a ellos. Una vez tuve a un apologista en mi oficina y yo lo miré a los ojos y le dije, tienes una oscuridad en ti, se lo dije directamente. Le dije, porque eres tan inteligente, eres hábil para convertir las tinieblas en luz. Eres capaz de torcer las escrituras para tu propia destrucción y si no dejas de hacerlo vas a perderlo todo. Gracias a Dios que el hombre me oyó ese día. Yo prefiero ser ese hombre común y terminar en victoria, ¿ustedes no? O sea, yo quiero suficiente sabiduría para no terminar en problemas. No necesito ser tan sabio como Salomón, solo prefiero ser simple y llegar a la meta. Prefiero ser simple con las manos alzadas. Prefiero tener la sabiduría que Dios quiera darme, pero aplicarla primero a mi corazón, antes que al de ustedes. Y quiero decir una vez más, es mejor que estén agradecidos por tener al pastor Tim Dahlin aquí, porque ustedes pueden seguirlo, pueden seguir su liderazgo. Voy a hacer un llamado al altar, y si yo no estuviera en el púlpito, sería el primero ahí. Dios, dame un corazón para obedecer lo que me muestras. Dame un corazón para ser partícipe de la verdad en lugar de solo usarla para enseñar a otros. No hay nada más desagradable que hacer devociones si haces algo así en tu casa con tus hijos y que ellos observen tu vida y no coincida con lo que dices. Y nos preguntamos por qué tantos niños se alejan de Dios. Dios, dame un corazón. Yo no puedo ser el único aquí que tiene ese corazón. No pueden ser solo los pastores y los ancianos. Tienen que ser ustedes. Y si ustedes oran por eso hoy, habrá algo que ustedes ya saben lo que es de lo que tendrán que alejarse. Miren, Salomón tenía 999 cosas de las que alejarse. Y eligió no hacerlo. Y eso tomó su corazón. Y trajo la ruina a la nación. Saben que no fue solo a él. Él arruinó a la nación. Y creo que si no vamos a caminar con Dios en honestidad, todas las vidas arruinadas pueden arruinar a nuestros hijos, arruinar a nuestros nietos, arruinar a asociados nuestros, a los que nos conocen en el trabajo. Nosotros no caemos solos, nos llevamos gente con nosotros. Yo no quiero que nadie tropiece con mi vida. No quiero hablar una cosa y vivir otra, ni crear una excusa para mis propios deseos. Y terminar al final como Salomón diciendo que todo es vacío y que odiaba la vida. ¡Qué testimonio el del hombre más sabio que jamás existió! ¿Se imaginan llegar allí y que su gente esté reunida alrededor de su cama en el último día de su vida y hablen con tus hijos y nietos diciendo, yo odiaba la vida porque sabía yo la verdad? ¿Se lo imaginan? No es difícil imaginar porque así terminó él. Desilusionado, amargado, vacío. Simplemente no aplicaba la verdad que sabía. Y ustedes ya saben qué hacer. Comiencen desde el principio y lo que sea que Dios les diga, comiencen ahí. Háganlo.